Aleluya, alabado sea su nombre. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en esta hora en la palabra del Señor. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde que tenemos, amén, vamos a graduar la pantalla nada más, amén, y vamos a dar inicio. Gloria al Señor. Amén. Esperamos que, aleluya, pueda ser de bendición, hermanos, nuestra estancia aquí en este lugar, en esta hermosa tarde. Aleluya, alabando el nombre del Señor, buscando, verdad, su presencia. Que podamos cada día, hermanos, buscarlo en la alabanza, en la adoración, en la humillación delante de Él, hermanos, amén. Como en esta tarde Dios nos ha concedido, verdad, de estar aquí para poder llenarnos, hermanos, amén, de su presencia. Aleluya. La semana pasada estábamos hablando, hermanos, amén, del Espíritu Santo, y hoy vamos a continuar hablando, amén, de los dones. Y estábamos explicando que, gloria a Dios, la iglesia, amén, no solamente, verdad, es una organización, sino también, verdad, es un organismo. Amén. Y cuando decimos que es un organismo, significa que tiene vida, que Dios influye vida, verdad, amén, a través de su palabra, para que nosotros podamos estar conectados, unánimes, buscando, verdad, al Señor. Amén. Y en esta hora vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos. Les voy a invitar que busquemos en el libro de Primera de Corintios, sí, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 12, que es donde estamos, gloria al Señor, estamos estudiando la palabra del Señor. La semana pasada hablando, verdad, de los dones espirituales, amén, y allí estábamos, leímos todo lo que es el capítulo 12, creo que hasta el verso 14, verdad, pero hoy vamos a leer, hermanos, solamente el verso 1, que es el verso, verdad, que nos compete en esta clase. Gloria al Señor. Y si ya lo tienen, les voy a invitar a que se pongan de pie, y así vamos a leer la palabra santa del Señor. Gloria a Cristo. Y vamos a darle una lectura. Es Primera de Corintios capítulo 12 en sus versos 1. Amén. El verso 1 del capítulo 12. Ahí vamos a entrar, hermanos, en esta palabra, para que continuemos, hermanos, hablando del tema de los dones y el Espíritu Santo. Amén. Ese es el tema. Bendito sea el Señor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Hasta el verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Una vez más, es del 1 al 2. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en esta hermosa tarde, Padre Santo, porque nos das el privilegio de ser parte, Señor, de tu iglesia, y todos, Señor, los que están aquí, los que nos visitan, son parte, Señor, de esta reunión en esta tarde. Te pedimos tu grande bendición. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que suministra, Señor, a través de tu presencia, de tu Espíritu, la vida a nosotros, Padre, te pedimos que corra, fluya como agua viva, Señor, en medio de tu pueblo y en los corazones que hoy están reunidos con el deseo y el anhelo, Padre, de crecer en tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Haz tu obra, haz tu voluntad, Señor, sobre nosotros, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Y gloria al Señor.
Amén. Vamos a entrar entonces, hermanos, en este tema. Entrando en este tema, gloria al Señor, es capítulo 12, 1 y 2 que estamos leyendo. Estamos hablando, hermanos, de los dones, el Espíritu Santo y los dones espirituales. Muchas veces sabemos estas cosas, las enseñan en la iglesia o se nos enseña o se nos platica sobre el tema. Pero muchas veces, hermanos, no se puntualiza, no se examina realmente, ¿verdad?, lo que significa esta palabra para nuestra vida diaria. Amén, para que la vida cristiana pueda avanzar, pueda crecer, pueda caminar. No sé, pienso que hay muchos problemas en la vida de los creyentes que tiene que ver con la falta de entender estas cosas y sobre todo, hermanos, creerlas, ¿verdad? Porque cuando Dios dice una cosa en su palabra, el creyente, hermano, debe creer esa palabra, ¿sí? Cuando el Señor dice, cuando Dios habla alguna promesa en su santa palabra, el hombre debe de creerlo, debe leerlo y decir amén y decir gloria a Dios. En verdad esta palabra que Dios te está dando es una promesa tan grande para que tú aproveches, para que tú, amén, puedas recibirla. En realidad necesitas creerla. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él deben creer que en realidad hay en Dios lo que Él dice para que puedan recibirla. Entonces, hermanos, es importante cuando nos vamos en los diferentes temas, que cada uno de estos temas realmente se vuelva una realidad en nuestra vida. Y en esta tarde vamos a continuar viendo un poquito, avanzando un poquito más en el tema del Espíritu Santo y los dones. Pero ¿qué realmente representa? ¿Qué realmente, por qué es tan importante, verdad, estos dones espirituales? Vamos a estar viendo el grande valor que tiene, amén, viéndolo desde este estudio. Vamos a darnos cuenta de que es tan importantísimo para que la iglesia, los creyentes sean estables en su fe, sean sanos en su fe. A veces se ha creído que esto del mover del Espíritu Santo o que las manifestaciones del Espíritu Santo, mucha gente hasta le tiene miedo. Yo recuerdo que cuando en algún momento nos decían por algunos pastores, nos decían algunos pastores cuando hace como 10 años, ahorita o un poco más, creo que tiene un poco más, como 20 años yo creo, andábamos tocando en un grupo musical y nos topamos con un tema. En ese tiempo no había todavía, el internet no era tanto como hoy conocido, los celulares no había. Entonces esos hermanos habían traído una información sobre la manifestación del Espíritu Santo en muchas iglesias allá cerca de México y fuera de México, Guatemala, todos esos lugares, y hablaban sobre la manifestación del Espíritu Santo, hermanos, y lo veían tan complicado, tan malo, que le atribuían muchas veces, verdad, a los demonios las cosas que se veían allá. Yo recuerdo que por ese punto, por ese caso, verdad, unos pastores que eran nuestros pastores en aquellos años nos decían: miren, la fe que nosotros tenemos, o la iglesia que nosotros, o la doctrina que nosotros tenemos, nos decían, es la más estable. No nos metemos tanto en esto, dice, porque es confuso, puede pasar cosas, es peligroso. En parte yo lo creía así, ¿verdad? Y yo decía, creo que es verdad, es mejor no meternos más en cosas donde no entendemos y complicarnos la vida, porque en realidad uno, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo entiende que realmente es de Dios? Bueno, el caso es que no se enseñaba, hermanos, realmente la doctrina del Espíritu Santo tan profundo, y tampoco se enseñaba sobre estas cosas. Entonces, al no haber enseñanza, sucedió lo que le sucedió a los corintios. El libro de los Corintios, en la primera carta a los Corintios, se escribe esa carta, Pablo escribe esa carta especialmente porque se había complicado la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. De hecho, esto que estamos leyendo acá en el capítulo 12, esto es lo que le está diciendo a los hermanos: no ignoréis, no sean ignorantes en cuanto al Espíritu Santo, a los dones. ¿Por qué? Porque los cristianos de los Corintios, la iglesia de los Corintios, hermanos, habían ya hecho cosas, un desbarajuste. Más adelante, en el mismo capítulo de aquí, les dice: hay que hacer todo con orden y decentemente. ¿Qué pasó? Que se había salido de orden. Muchos creían que el Espíritu Santo hacían cosas
que ya se salía de control y decían, es el Espíritu Santo. Sí, pero no estaban entendiendo muchas cosas, y por eso Pablo escribe esta carta a los Corintios explicándole que los dones es para provecho de la iglesia, no es para lucirse, no es para manifestar cosas raras que no nos enseñen nada. Sí, cuando la gente solamente, hermanos, manifiesta algo que no se entiende, ¿qué beneficio recibe la iglesia? Y Pablo entonces habló aún de las lenguas. Aún si las lenguas, dice, no se interpreta y no se entiende, mejor no hablemos en lenguas. Entonces Pablo trata el tema porque esto es real, este problema. Entonces en aquellos años nosotros no entendíamos nada de esto, no estudiábamos la Biblia, no estudiábamos las doctrinas del Espíritu Santo, y nos conformamos con que nos decían, mejor no te metas en cosas que no sabes, mejor no te metas en cosas que no entiendes. Pero es que el problema es que hay que estudiarlas, hay que entenderlas, no hay que ignorarlas. Porque Satanás sabe que hay gran fruto en esto, grande visión de Dios en esto. Por eso Satanás también ha hecho de las suyas, llevando, hermanos, amén, en la ignorancia o no meterse en estos temas a muchas iglesias. Porque de esta manera la iglesia queda desarmada, la iglesia queda desprotegida. Porque la iglesia necesita de estos dones y de conocer al Espíritu Santo. Entonces no hay que tenerle miedo a esto, sino que lo que hay que hacer es estudiar la palabra correctamente. Entonces vemos que el problema no es de ahora, no solamente hoy hay problemas con eso, sino aún en la antigüedad, en el tiempo de Pablo, existió problemas. Usted lee Corintios, se va a dar cuenta que la problemática más grande que Pablo presenta en Primera de Corintios es el problema del Espíritu Santo y los dones. No se entendía, y empieza a exhortar sobre las lenguas, sobre la profecía, sobre todo, y dice, esto debe ser así, esto debe ser allá, y no se debe tomar de esta manera, y se debe hacer decentemente y con orden, no hagan un desbarajuste, no hagan cosas simplemente. Pablo dice eso. Entonces, hermanos, estamos diciendo, ¿verdad?, que en realidad la iglesia necesita de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, es la vida del creyente, es la vida de la iglesia, es la vida de la alabanza. Si en la alabanza del Espíritu Santo no se mueve, hermano, no es tocado los corazones. Por eso es importante que el Espíritu Santo se mueva en los dones. Cuando se está alabando, algunos pueden estar orando en lenguas. Pablo dice, ¿verdad?, el que ora en lenguas para sí ora y para Dios. Puede hacerlo en su lugar, puede hacerlo orando acá. Amén. Si hay alguna palabra para alguien, dale una palabra. Si Dios te da una palabra para alguna persona, acércate y dale esa palabra. Pero las palabras de profecía que el Señor usa en la palabra de Dios como para la gente es para edificar. O sea, se le da una palabra a las personas para alentarlos, para levantarlos, para animarlos. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo, hermanos, a través de los dones. Entonces, la iglesia, hermanos, no solamente es una organización, no es que organicemos bien el culto y con eso basta. La iglesia debe de tener espiritualidad, espíritu, moverse el Espíritu Santo en la adoración, en la alabanza. ¿Sí? En el libro de Efesios nos habla, ¿verdad?, un poquito sobre el punto que quiero, ¿verdad?, que estamos abundando acá un poquito. En el capítulo 1, les invito a buscar Efesios, no lo tengo en la pantalla, pero aquí está en el libro de Efesios, en el capítulo, aleluya, en el capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Dice así, en el verso 4, capítulo 4, verso 15, amén, verso 15, dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 4, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Los cristianos tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que tener esto, hermano. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto, dice, es Cristo. La cabeza es Cristo. La iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Siendo la cabeza Cristo, dice la palabra aquí, que, hermanos, amén, esto que la iglesia, ¿verdad?, es un organismo, o sea, que tiene vida. Cristo suministra vida a través de su espíritu. Dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo,
todo el cuerpo significa la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro de la iglesia recibe su crecimiento, dice, para ir edificándose en amor. ¿Sí? Aquí se tiene que poner mucho amor. Acá se tiene que poner mucho sentimiento. Amén. Cuando uno está enamorado, hermano, hace cosas. Cuando uno está enamorado, se le olvida todo. Es romántico, ¿verdad? Dice cosas que para otros puede parecer cursi, como dicen, o ridículo. Pero sabe, cuando uno está enamorado, hermanos, hace cosas, ¿verdad? Y eso es una forma de enseñarnos Dios cómo debemos estar amando a Dios. Debe haber amor en servir a Dios. Debemos estar enamorados de Dios. Cuando estamos enamorados, ¿verdad?, de la novia, cuando cantamos un canto para la novia, lo que hace el mundo, ¿verdad?, que nosotros no lo hacemos, hermanos, se inspiran, hasta hacen cantos, hay veces, ¿verdad?, para una novia. Le escriben un canto y le ponen música y se lo cantan para que sienta la novia cuánto lo ama. Y algo así, hermano, el cristianismo no es algo muerto. El cristianismo tiene vida, tiene espíritu, tiene sentimientos, se expresa. Y por eso esta palabra dice que debemos ir creciendo en amor, juntos, unidos con las coyunturas, dice acá Pablo, que deben estar unidos entre sí, creciendo. Esto hace ver como el cuerpo, hermano, se ayuda con todo lo que tiene, los organismos que tenemos, ayudan a que crezcamos, ¿verdad? Los niños no se quedan como están. ¿Por qué? Porque está trabajando el organismo todos los días, alimentándose, creciendo, estirándose, y hasta que llegan a ser, ¿verdad?, un hombre maduro. Y eso es la idea de Pablo aquí cuando habla esto. La idea es hacernos ver como un cuerpo de un ser humano crece, se fortalece. Así debe ser la iglesia, así debe ser cada miembro que se va a hacer, cada persona que se hace miembro de una iglesia, hermanos, debe de tener crecimiento. No importa su condición. Aquí no importa si somos ancianos, somos niños, jóvenes, discapacitados, como sea. Todos tenemos una manera de demostrar que hemos crecido. La madurez espiritual no tiene que ver, hermano, solamente con que uno esté bien físicamente, sino que uno ame a Dios, aun cuando la gente está en una silla de ruedas. También manifiestan amor a Dios, hermano, ternura de Dios, desean hacer algo, ¿verdad?, aún con su silla de ruedas. He visto varones y mujeres que aman a Dios, que, hermano, vienen hasta el altar con su silla de ruedas y se pegan al altar y empiezan a orar, a clamar, a llorar. Van a orar a otros y con silla de ruedas. Lo he visto en las reuniones grandes que tenemos, en las asambleas. He visto cosas, hermanos, extraordinarios que uno piensa, ¿para qué lo va a hacer? Pero, hermano, ahí se ve el deseo. Esa persona, yo digo, si pudiera caminar y se pudiera levantar, ¿qué cosas no haría? Porque cuando se ama a Dios, hermano, no hay barrera. Uno siente que quiere servir a Dios de una manera total. Así que para servir a Dios se necesita esto. El Espíritu Santo es lo que hace eso. Lo que hace que se inspire la persona, que desee la persona buscarle y servirle con todo el corazón. Ahora vamos a ir con un punto, ¿verdad? Hoy, para no salirnos de tiempo, ¿verdad? Vamos con este punto, ¿verdad?, que estamos viendo aquí, porque vamos a estudiar, ¿verdad?, este punto. Dice acá 3 razones de los textos que leímos. Queremos estudiar ese punto, ubicarnos un poquito en un punto para que no nos revolvamos. Dice acá 3 razones importantes por qué la iglesia no debe ignorar los dones del Espíritu. ¿Sí? Número 1, para que la iglesia sea guiada en el evangelio verdadero. Esto es una realidad que es importante, hermanos, que seamos guiados en el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, existe una cantidad hoy de denominaciones y religiones que hablan casi de lo mismo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Iglesias donde uno va a encontrar en la puerta, iglesia de Cristo, iglesia, la luz del mundo, la salvación, puerta del cielo, etcétera. Pero, hermano, todo eso son sinónimos. Cuando la gente quiere buscar una iglesia, desde que mira, hermanos, una iglesia con el nombre Cristo, salvación o evangelio, uno vaya.
¿Por qué? Porque uno cree que ahí está el Señor, ahí está la palabra, pero hay una advertencia de Dios que debe haber un cuidado sobre este problema. Entonces dice acá, para que la iglesia sea guiado en el evangelio verdadero. Pero esto no es un invento de nosotros, esto está bíblicamente probado. Dice, sin el Espíritu Santo y los dones es más fácil que la iglesia sea engañada. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, se viene a nuestra vida, el Espíritu Santo comprueba. El Espíritu Santo es con lo que nosotros probamos, como se prueba la comida, dice Job, ¿verdad? Así se prueba las palabras, ¿verdad? Con el corazón, con el Espíritu, dice Job. Entonces, así como se prueba la comida y uno dice, yo voy a volver a este restaurante porque de verdad que está bien de sal, bien de esto, bien de todo. Hermano, uno va a una iglesia y simplemente con el Espíritu tú llevas pruebas con ese mismo Espíritu que lo que se está diciendo es de Dios, y sientes que es compatible con tu corazón, con lo que el Espíritu está diciendo allá y con lo que el Espíritu está confirmando en tu vida. Solamente así, hermano, uno no va a ser engañado hoy en día cuando hay tanta mentira. ¿Cómo uno busca? ¿Qué consejo podemos darle a la gente para buscar a Dios hoy, hermano? ¿Cómo le dices a alguien, vete a tal lugar, allí está bien? Cuando hay una cantidad terrible en los últimos tiempos, hermanos, de iglesias que realmente están caminando fuera de la palabra, y que la gente solamente busca una iglesia que se llame cristiano y está bien. Pero si no hay Espíritu Santo, hermano, muchos pastores también se han levantado para engañar, y este es el problema, y es un problema serio. Por eso decimos que el primer punto acá, ¿verdad?, es para que la iglesia sea guiada en el evangelio verdadero. Es importante entonces, porque sin el Espíritu Santo, entonces y sin los dones es más fácil que la iglesia sea engañada en muchos sentidos. Y esto es el primer texto que leímos, ¿verdad? En el capítulo 12, verso 1 y 2. Vea lo que dice acá. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuál es la razón? El verso 2 está respondiendo. Dice, sabéis, dice, que cuando erais gentiles, ¿sí?, cuando ustedes no conocían a Dios, se extraviaba, se os extraviaba. ¿Qué quiere decir la palabra extraviaba? Se perdían en cualquier camino. Les llevaban aquí, les llevaban para allá. Vamos al brujo, vamos a adorar a la muerte, vamos a creer en este amuleto, vamos a creer en aquella cosa. Y dice Pablo, cuando ustedes eran gentiles y no conocían a Dios, les llevaban como se lleva a un ídolo mudo que no tiene decisión, que no tiene conocimiento, que lo ponen aquí, lo asientan allá y ahí se queda, lo llevan a otro lado y se queda allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando uno no tiene el Espíritu Santo. Uno es llevado por todo viento de doctrina y lo que le digan lo cree. Lamentablemente, como lo dijimos en las clases pasadas, hay mucha gente que acepta de todo. Hay gente que vienen, mormones, testigos de Jehová, asambleístas, todo tipo, hermanos, y todos son bienvenidos. Pero si de Dios está hablando, si trajo su Biblia. Pero la misma palabra de Dios nos hace una exhortación de que nos demos cuenta que exactamente ese va a ser un problema en el tiempo final. Entonces, hermanos, dice acá, no sean como los ídolos mudos, que no tienen decisión ni saben a dónde ir, sino que crean realmente. Para que conozcan bien a Dios, se necesita no ignorar al Espíritu Santo y sus dones, porque los dones son los que sirven como herramientas para poder checar bien, conocer bien lo que es de Dios. Por eso hay profecía, Dios habla, y aquí lo hemos probado. Hay muchas cosas que aquí han pasado, hermanos, y lo saben muchos de los que están aquí. Hay muchas cosas que a veces, yo como pastor, no lo sé. Y a veces vienen las personas y me dicen, vamos a hacer así, vamos a hacer allá. Y nosotros como pastores, pues cuando no vemos nada, no vemos
un indicio malo o el pecado, como no lo podemos ver con nuestros ojos, aceptamos a veces hacer algo, ya sea un culto, una boda, un 15 años, y nosotros solamente decimos lo que vemos. Pero yo recuerdo aquí que más de una vez Dios ha revelado cosas que nosotros no sabíamos. Y lo digo para testimonio, no para dejar mal a nadie ni para juzgar a ninguna vida, pero cuando a veces nosotros no hemos podido llegar a comprender o a descubrir lo que está pasando atrás de ese asunto, Dios ha dicho, ¿sabe qué? No va a hacerlo, porque yo sé lo que está pasando allí. Y no pasa, y pasa unos días, de repente Dios lo saca a la luz. Lo saca Dios a la luz, y le doy gracias a Dios porque las veces que Dios lo ha hecho, a mí me ha dejado libre. ¿Por qué? Porque yo lo ando ni buscando, ni preguntando, ni vigilando, ni investigando, sino que viene la información y todos se dan cuenta que lo que dijo Dios lo cumple y sale a la luz. Y Dios no permite que a quien Dios no le permita subirse en este altar, no lo permite. Nos los da en un sueño, nos los da en una visión, nos los da en una profecía. Luego Dios mismo se encarga de echar fuera lo que no le agrada. Y lo ha hecho Dios. Y aquí muchas veces lo ha hecho. Entonces yo digo, si el Espíritu Santo no estuviera trabajando con la iglesia, hermano, por eso muchas veces en la iglesia se acepta cosas que de último culpan al pastor. Ahí está, mira el pastor, está haciendo eso, y mira cómo las personas no lo ve, no lo sabe. Y a veces el pastor en realidad no lo sabe. El pastor no es un adivino. Si Dios no le muestra al pastor lo que está oculto, el pastor muchas veces hace lo que tiene que hacer. Pero le damos gracias a Dios porque a través de la profecía Dios ha revelado cosas y nos ha dicho, no vayan allí, no hagan esto, porque esto va a pasar, esto voy a hacer. Y lo hace Dios. Y lo hemos visto más de una vez. Y por eso lo creemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los dones espirituales acá son nuestros ojos, son nuestros oídos espirituales. Lo que tú no oyes con estos oídos, lo que tú no miras con estos ojos, lo ve el Espíritu y Él te lo dice y lo manifiesta y lo saca a la luz. Entonces dice, ya no vayan, no ignoren a los dones espirituales, porque cuando erais gentiles se os extraviaban, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos, que no pueden hacer nada, que no pueden cambiar el curso de donde están. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen ojos, no tienen oídos y no pueden hacer nada. Pero los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, no es así. La iglesia de Dios tiene ojos espirituales, lo que la gente guarda. Si alguien se quiere burlar de Dios en esta iglesia, no necesitamos andar vigilando a nadie. Dios revela qué cosa es lo que están haciendo. Recuerdo que hace como 3 años ahorita, o más, como 5 años, había una persona que nos quería matar. Había pagado 15,000 pesos para que me mataran por medio de brujería. Y recuerdo que yo estaba en Querétaro y esa persona vino a buscarme. Y me estaban diciendo que me estaba buscando una persona, un joven. Y cuando yo llegué, le dije, cuando yo vaya, voy a hablar con él. Y recuerdo que llegó, y venimos y estuvimos aquí creo que para martes. Y de eso, ¿verdad? Viene esa persona. Y sabía que yo conocía un poco de ese problema. ¿Quién es la persona que quiere hacernos daño? Y él me contó todo y me dijo, pero de verdad, pastor, de verdad esta persona, yo no estoy de acuerdo con él. Dice, porque era su padrastro el que quería matarnos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con él, pero yo te lo vengo a decir porque ya sé lo que está haciendo. Le digo, pues lo único que sé que Dios no lo va a permitir. Y si lo permite el Señor es porque pues es su voluntad que yo me muera, pero lo que quiera hacer Dios lo va a hacer, y lo que quiera hacer el diablo lo va a hacer si Dios se lo permite. Entonces fuimos, comprobamos algunas cosas con él, y cuando se supo eso, hermanos, esa persona se fue, creo que a Cancún. Al mes creo que supe que murió del riñón, le dio un problema del riñón y esa persona murió, ese joven. No sé si a él le hicieron daño porque vino a acusar a esa persona, o lo mataron, no lo sé, pero
Es sorprendente que después de un mes casi de que a mí me informó eso, y se fue y no lo volví a ver, porque él había pedido aquí un lugar para dar un testimonio y nunca volvió. Lo andé buscando y no, y cuando supe, se murió. Y todo eso, hermano, nosotros no andamos preguntando a nadie. Vienen y nos los dicen, Dios actúa, Dios lo hace. Y todo esto camina la iglesia, hermanos, por medio de que Dios muestre que sigue. Yo no sé qué sigue ahora, no sé qué va a pasar más con Emmanuel, pero lo que sé es que el Espíritu nos va a dirigir hacia dónde vamos, quiénes han de llegar, quiénes han de creer, cómo va a ir las cosas, no lo sé, pero yo sé que el futuro de esta iglesia está en las manos del Dios vivo y poderoso que se mueve, amén, en la vida de cada uno de los que aquí creen esta palabra. Entonces dice el Señor, no ignoren esto, porque esto es la cosa más tremenda que necesita la iglesia. Si se ignora eso, van a pasar muchas cosas terribles, hermano. ¿Sí? ¿Cuántos pastores no han matado de úlceras, de cáncer? Yo he visto morir a muchos pastores, aún de mi zona, de cosas terribles que hasta yo digo, Señor, ¿por qué permites que pase estas cosas? Pero nosotros solamente ignoramos cosas porque no sabemos qué es lo que está pasando adentro, qué es lo que han hecho estos pastores. Sabemos que solamente Dios nos puede guardar. Entonces dice acá esta palabra que es importante que la iglesia no ignore. Pablo está diciendo, no ignoren esto. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan ojos para ver, oídos para oír, y no anden tropezándose y anden engañados, porque el Espíritu Santo es el que le va a ayudar a escuchar, a ver lo que sucede en el mundo espiritual. De modo que el que no cree esto está ciego, se permite estar ciego. Y Pablo dice, no ignoren esto, porque esto es trágico si la iglesia no entiende que los dones espirituales y el Espíritu Santo es la clave del éxito en el camino de Dios. Ahora decimos esto, hermanos, como ya lo dijimos al principio. ¿Por qué es importante? Porque va a haber mucho engaño en los últimos tiempos. Mucho engaño que hasta yo mismo, hermano, como decía el Señor, y dice, ¿verdad?, en un texto muy conocido allá en el libro de Isaías, dice, no confíes ni a la que duerme a tu lado. O sea, a tu propia esposa, dice, no le confíes. Lo que quiere decir el texto, no te confíes de nadie. Amén. Tú como creyente debes estar conectado con Dios. No solamente creerle al pastor que habla. No le confíes a nadie, dice. Tienes que estar conectado con Dios, pueblo. Amén. Y todos tenemos que estar así. Yo no puedo confiarme de mi asamblea y decir yo voy a hacer todo lo que digan, porque si confío me pueden llevar a la ruina. Entonces yo tengo que estar conectado con el Espíritu para saber cuando ellos se desvían, yo siga recto por lo menos. Es importante porque va a haber muchos problemas en los últimos tiempos. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y aquí es donde tomamos la realidad de la problemática, que no lo inventamos. No estamos simplemente hablando como una crítica. No, es un problema real y Dios lo dejó escrito. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia lo sepa. Dice acá en el capítulo, en 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice, oigan qué lo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán. En el otro texto dice apostatarán, pero acá dice se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando tú escuchas eso, dices, wow, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Cómo sé que estoy yendo no en una doctrina de demonios? Porque eso es una doctrina de demonios que quiere confundir a la iglesia, hermano. Es que puede tener el 89 o casi el 99% de Biblia, pero con un punto te llevan al infierno. Y uno dice, pero hermanos, yo veo que oran, yo veo que hablan hasta en lenguas, yo veo que hacen esto, tienen a Dios. Pero si tú solamente por eso piensas que esa religión es buena,
No lo sabes. ¿Por qué? Porque tú lo debes de saber, no por lo que estás mirando que hacen, sino porque el Espíritu te revele que estás yendo por el verdadero camino de Dios. Amén. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque va a haber esto. Si en los postreros tiempos se apartarán de la fe, quiere decir se apartarán de la sana doctrina, de lo correcto, dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos, de gente que toman el ministerio, hermano, no por amor a Dios, no porque aman las almas, sino por otras razones que no es amor. Por eso dice Efesios, crezcamos en la verdad, en amor. Es importante que lo que debe de prevalecer en esta iglesia es la verdad y el amor. Si se está diciendo tanto de verdad, no que esto es verdad, que lo otro es verdad, pero no tenemos amor, hermano. Una de las cosas que sella una iglesia, que se demuestra que Dios está allá, es que hay amor entre los hermanos. Por eso acá hay que ver que hay amor. Hay que entender que solamente donde hay amor verdadero, hermano, entonces se puede manifestar el Señor. Eso es un sello de Dios. No, el diablo no tiene amor. Ninguna otra doctrina que no esté el Espíritu Santo, hermano, no hay amor. Porque el diablo, ni los demonios, ni una falsa doctrina puede imitar a Dios. Pueden imitar muchas cosas de la Biblia y de Dios, pero hay una cosa que no se puede imitar, es el amor. Porque el amor es de Dios. Solamente cuando hay Dios en un corazón de verdad, hay amor. Se aman a los hijos, se aman a los padres, se aman a los hermanos. Pero hermano, hay gente que yo he conocido aún siendo pastor, no se llevan con su mamá, no se llevan con su papá, no se llevan con sus hermanos. Entonces, ¿dónde está Dios allí? Tienen abandonado un hijo por allá que no lo atienden, que no lo buscan para pedirle perdón o darle lo que necesitan. No tienen amor, porque cuando tú llegas a Dios y se mete Dios en ti, te empiezas a dar cuenta de tus errores. Si nunca habías demostrado amor a tu padre, a tu madre, entonces el Espíritu Santo no te puede dejar así. Tienes que ir y pedir perdón, tienes que ir y manifestar amor a tus papás. Pero hay cristianos que van a la iglesia, hablan en lenguas, se rompen las rodillas en el altar, pero tienen pleito con su mamá. No, es que mi mamá le dio más terreno al otro, es que mi papá le dio más dinero al otro. ¿Y qué tipo de cristiano es eso? No hay amor, hermano, eso no es amor. El amor es aquel que aunque le hayan dado todo al otro, todo el dinero, la casa y todo, pero él va a atender a su mamá cuando se está muriendo. No por interés, sino porque tiene amor. Amén. Y por eso es muy importante. Pero la hipocresía de mentirosos, hermano, ahí uno puede notar eso, que eso no es verdad. Y por eso el Señor lo dijo así. Gálatas 1, 6 y 7 dice: estoy horrorizado, dice. Estoy usando algunos textos de otra versión para aclarar un poquito más el tema, ¿verdad? Porque dice, ya estoy asombrado, dice Pablo. Pero en otra versión, que es la misma, solamente un poquito más explícito, dice, estoy horrorizado, dice, de que tan pronto se hayan alejado del evangelio por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. A veces empieza bien, hermano, y eso es el problema de los cristianos o del mundo del cristianismo. Hay cantantes que cuando empezaron a cantar sus músicas, hermano, uno siente algo del Espíritu Santo cuando lo cantan. Pero luego, hermano, después de 10 años ya tienen fama, ya son grandes, hermano, uno mira qué perdidos están. Y mucha gente dice, ya no vuelvas a oír su canto de Marcos Witt, ya no vuelvas a oír su canto de no sé quién allá. Y uno dice, en realidad, ¿cuál es el problema allá? El problema es que empezaron bien. Empezaron amando a Dios, no amando la música, no amando la fama. Pero muchas veces después de 10 años, cuando ya la fama se les subió mucho, el orgullo, se pierden. Por eso no se puede confiar en los hombres, se cambian. Hay iglesias que empezaron orando, clamando, creyendo en Dios, en los dones y todo, pero hermano, esa iglesia se volvió carnal.
dejaron de orar, vieron que todo lo tienen fácil, que tienen dinero para hacer lo que quieran, ya no necesitan ayunar para que tengan una cosa, lo que sea tienen. Y ya no se ayuna, ya no se ora, ya no se trabaja en unidad. ¿Por qué? Porque todos tienen dinero. Lamentablemente empezó bien, pero terminó mal. Entonces Pablo decía: estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio por la gracia de Cristo, que es por el amor, amén, que es por esa palabra, por el Espíritu Santo, para seguir un evangelio diferente. Entonces todos estos textos nos señalan de que hay peligro para caminar en Cristo, que no es tan fácil salir y decir: voy a buscar una iglesia donde ir y veo la primera y me meto. No, cuando uno ya va entendiendo esto, seguramente los que salgan de aquí ya no van a ir a buscar una iglesia solamente al azar, sino que ahora vas a checar. Aunque no te quedes aquí, pero lo que estás aprendiendo aquí te va a servir. Si te vas a vivir a otra ciudad por alguna razón, estoy seguro que no vas a buscar la iglesia que esté más cerca de tu casa, porque si la que está más cerca de tu casa, pura herejía, están predicando o hacen cosas que no es bíblico, tú no te vas a quedar. No vas a decir: yo aquí estoy porque aquí está mejor para mí. No, porque tú vas a ir con los ojos espirituales para ver lo que hay, con los oídos espirituales para oír lo que hay, no con tu carne. Porque en todo lugar te van a decir bienvenido. Y cuando yo me salí de la última iglesia, hermano, que eso tengo la fama, para que todos lo sepan, yo tengo la fama de que ya anduve en todas las iglesias, por si al caso, si alguien oye ahí. Pero cuando salí de la última iglesia, hermano, y muchos supieron que yo me salí, porque yo dije: no vuelvo a esa iglesia. Llegaron muchos de mi casa, hermanos, a invitarme. Y llegaron muchos a decir: no, vente, Carlos, por aquí, por allá, que esto aquí, que esto allá. Hasta uno me llevó a predicar para un diciembre, y luego yo no sabía ni predicar todavía. Yo no era pastor. Pero vamos, predica, me dicen. Y me suben al altar, no sé ni qué predicar. Pero termino de predicar una cosa que leí un salmo y no sé cómo salí de ese problema. Pero cuando me bajé, me clavó un sobre en mi bolsa. Y cuando llegué a mi casa vi que es dinero. Y dije: esto no es de Dios. A mí no me van a comprar. Yo voy a buscar dónde, que el Espíritu de Dios. Y entonces, hermano, Dios empezó a mover muchas cosas en mi vida. Y donde me fui a meter me fue terrible. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a este camino, hermano, no llegué fácil. Vino muchas pruebas terribles que lo lloré. Y así probé de que este es el camino del Señor, porque había tanta oposición. No me recibieron así, vente con abrazos y palmas y dinero, no, sino que, hermano, sufrimos muchas cosas. Y ese es el problema, que la palabra de Dios nos advierte de que hay peligro. Y por eso dice Pablo: no ignoréis los dones del Espíritu, porque antes les llevaban por donde sea, pero ahora no. Ahora que son creyentes, el cristiano es inteligente, es entendido, sabe, entiende. Hay un espíritu que lo guíe. No que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay algunos que los confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Judas 1:4 dice: porque algunos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. La mala enseñanza o palabra libertad, Dios nos ha dado libertad. Y esa palabra libertad lo usan para decir: nosotros podemos hacer lo que quiera. Antes no se podía hacer muchas cosas en el templo, pero hoy podemos subirnos allá y gritar y brincar y tirarnos y hacer tantas cosas, porque Dios nos ha dado libertad. Es una mala interpretación de la libertad. Lo que la palabra indica cuando dice que Dios nos ha dado libertad para servirle, significa que ahora puedes dejar tu pecado para servir al Señor. Eso es libertad, que puedes dejar la droga, el alcohol, puedes dejar el adulterio, puedes de todo lo que tú no podías dejar. Hoy tienes la libertad. Dios cortó las cadenas, cortó los yugos. Eres libre para ir y servir al Todopoderoso. Amén. Eso es libertad.
Esa es la libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Tienes libertad de adorar a Dios, de llorar. No tengas miedo ni vergüenza si alguien se va a reír, se va a burlar de ti. Tú llora en la presencia de Dios. Tienes libertad. Antes no, tu orgullo no te dejaba llorar en la presencia de Dios porque piensas que si lloras te van a burlar. Pero hoy no. Hoy puedes gritar en la presencia de Dios, puedes adorar su nombre, puedes llorar en su presencia. Nadie se va a burlar aquí de ti. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad para expresarnos a Él, para amarlo con todo el corazón. Porque algunos hombres impíos, dice Judas 1:4, dice, porque algunos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no dejan que Dios gobierne. La palabra soberano es que Dios hace lo que quiere. Es Dios el que tiene que hacer las cosas en nosotros, no nosotros hacer lo que nos dé la gana, sino que el Señor, Él es soberano, quiere decir, Él es rey sobre nosotros y Él es el que tiene que dar las pautas a dónde vamos, qué hacemos con la iglesia. Y eso es otro evangelio que hoy surge, donde hay libertades, donde hay pecado, hay adulterio, hay fornicación. Y hermano, hemos descubierto tantas cosas tan horribles en algunos lugares donde hemos ido o hemos oído, y usted lo sabe, ¿verdad? Cuántas cosas nos suben hoy en internet burlándose de la iglesia, porque una iglesia hizo así, porque un pastor hizo así. Hermano, cuánta falsa doctrina, cuánto pecado se ha permitido en la iglesia, que ya la gente tiene miedo hasta los pastores. En vez de que un pastor sea bienvenido, hoy cuando oyen de un pastor, ya sé quién es, ya sé qué hacen. No, no todos los pastores, pero sí en los últimos tiempos va a haber muchos, como lo dice acá, algunos hombres impíos. Va a haber. Y por eso la iglesia necesita, hermanos, discernimiento, Espíritu Santo, para que corrijan. Cuando se estaba formulando esta iglesia, que ahora se llama Emanuel, empezamos con un líder. Yo lo veía como mi pastor, yo lo respetaba a ese hombre. No era pastor, hermano, pero yo lo respetaba como pastor porque veía lo que Dios hacía con ese hombre, cómo Dios lo respaldaba en la oración, cómo Dios lo respaldaba en lo que hacía. Yo decía, wow, está tremendo esta persona. Pero ¿sabe cuál fue por qué esta iglesia sufrió una ruptura? Porque cuando yo vi un pecado, cuando yo vi una cosa mala, yo lo denuncié. Era diácono entonces. Yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Eso que está haciendo tu hija está mal. Eso que están haciendo esos muchachos no es agradable a Dios. Hay que hacer algo, hermano. Ese día se levantaron contra mí y me sacaron. Y otra vez me puse a llorar. ¿Por qué? Porque una persona no quiere aceptar su corrección, hermano. No es de Dios. Y hay impíos que son así, que quieren hacer esto, pero simplemente, hermano, porque por su orgullo. Muchos quieren ser pastores con su orgullo de sepan, soy pastor y todo. Yo le digo a la gente, si no me quieren llamar pastor, no me llamen. Eso de ser pastor no es obligatorio. No me vean como un pastor, véanme como un hermano simplemente que les predica, que les advierte de las cosas de Dios. No necesito mi título, no necesito nada. Lo que necesito es que usted escuche la verdad y crea en el Dios vivo y verdadero que puede salvar su alma. Pero va a haber muchos que van a estar en eso. Rápidamente dice así: la iglesia está advertida entonces de que se cuide de la mentira y siga la verdad por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y los dones, entonces, hermanos, sirven para esto. Es el don del Espíritu Santo, hermanos, y los dones del Espíritu Santo que nos ayudan a tener discernimiento. Que tal vez estemos yendo tras de alguien, pero cuando ese alguien cambie, cuando ese alguien se pierda, cuando ese alguien ya no esté haciendo las cosas bien, tú no tienes la obligación de seguirlo. Tú tienes la obligación de seguir a Cristo, no al hombre. Entonces la iglesia necesita esto. La iglesia necesita pastores y maestros llenos del Espíritu Santo para guiar a la iglesia.
Pablo decía, ¿verdad? Si hay alguien que habla más en lenguas que todos, soy yo, dice Pablo. Si hay alguien que cree estas cosas, dice Pablo, soy yo. Pablo tenía todos los dones, según la palabra. Pero aún con todo eso, Pablo sabía que lo que era importante es que la iglesia sepa la dirección. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo no es para presumir a nadie. Yo hablo en lenguas, yo profetizo, yo hago así, yo hago allá, yo soy mejor que aquel. No. Los dones espirituales son para ayudar a la iglesia. Son para alentar al perdido, para alentar al desanimado, al que está desalentado, al que está sufriendo. No es para creerse de nada. Entonces sí necesita pastores y maestros. Esto es lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que sepamos. Cualquier gente que dice, yo no necesito un pastor, yo amo a Dios y en mi casa hago mi oración, siempre que me levanto le doy gracias a Dios. No sé si es cierto, pero hay gente que así lo dice. No, yo todos los días que me levanto, dice, le doy gracias a Dios, oro. Y yo digo, hasta el pastor, no todos los días, a veces se levanta y ora. Este ya le ganó hasta el pastor. Pero esa gente, hermano, dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo solamente creo en Diosito y con eso me basta. No, la palabra dice aquí en Efesios 4, 11, 16, dice, y Él mismo, ¿quién? Dios, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo que prevalece en este tiempo, en el sentido más usual, hermanos, son pastores y maestros. Porque vea bien cómo está escrito allá: apóstoles, punto y coma, y a otros profetas, punto y coma, y a otros evangelistas, punto y coma, y a otros dice pastores y maestros. El pastor debe de ser maestro. Es importante que los pastores enseñen, no solamente prediquen, sino enseñen. Y eso es lo que estamos haciendo acá los domingos. Estamos enseñando. No solamente estamos leyendo un pequeño texto y y nos vamos. No. Aquí estamos enseñando bases doctrinales. Y es importante. Entonces dice la palabra pastores y maestros, porque el pastor debe ser maestro, debe enseñar. Y es importante eso. No buscar solamente un pastor que se llame pastor. Aquí en esta denominación donde estamos, se conocen los laicos. Solamente para informarles un poquito, los pastores laicos son pastores que la iglesia o el distrito mira, los líderes miran que ese hombre, Dios le habla, Dios lo llamó, Dios le da palabra, no estudió. Algunos casi ni saben leer, pero hermano, les da Dios revelación, leen la palabra, lo explican y hermano, lo hacen bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les da esa palabra. Y acá se les llama laicos, quieren decir no estudiaron, no fueron a estudiar de pastores, pero ven la habilidad del Espíritu Santo en ellos, ven cómo desempeñan el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y hay iglesias donde no hay pastores estudiados, sino laicos les llaman, porque recibieron un llamado de parte de Dios. Visiblemente se sabe, se conoce, se prueba, y es así, y se ve los frutos. Yo recuerdo que cuando mis pastores vinieron, cuando el Señor me llamó a mí para ser pastor, que yo no quería ser pastor, no buscaba ser pastor, pero cuando Dios me llama, vienen mis líderes y me dicen: Carlos, ¿tú quieres, vas a liderar esa iglesia? Le preguntaron a los que estaban: ¿ustedes quieren que este pastor les pastoree? Ellos dijeron que sí. Y ellos dijeron: ¿y tú lo vas a hacer? Y yo les dije: miren, yo sé y entendí con claridad que el que me llamó es Dios. Y aun cuando ustedes digan que yo no puedo pastorear esta iglesia, ustedes que lo digan, yo voy a pastorear una iglesia, no sé dónde, pero yo tengo que obedecer al Señor. No, porque ellos estaban dudando. Entonces dijo uno de ellos, el líder, el presidente en aquel momento, me dijo: mira, vamos a hacer algo.
te vamos a dejar acá. Si es de Dios, si es cierto que Dios te habló, esto que tú tienes de 10 personas va a crecer. Pero si no es cierto, esto se va a ir, se va a desvanecer. Pues nunca han venido a ver de qué tamaño está la iglesia hoy. Pero aún como sea, yo creí en Dios. Yo creí que el llamado fue de parte de Dios. No me dijeron ellos, tú vas a ser pastor. Dios nos habló en profecía aquella noche y nos dijo esta palabra. Y Él dijo, yo voy a respaldarte, yo voy a hacer aquello, yo voy a traer esas almas, yo voy a tratar con las vidas. Yo le creí al Señor. Y hay pastores que son laicos, pero la palabra dice que Él estableció, ¿verdad?, pastores. O sea, quiere decir que Dios llama pastores a los laicos, ¿ok? Dios no está diciendo que Dios levantó hombres estudiados, sino está diciendo que Él llamó e constituyó pastores y maestros, gente que el Espíritu Santo hable de en su boca. Eso no quiere decir que nosotros no aceptemos o no respetemos el estudio de la palabra. Claro que lo hacemos. Estudiamos. No desaprobamos el estudio. Creemos que el estudio es muy bueno. Y cuando uno tiene ganas de enseñar bien, uno se tiene que meter y estudiar horas la misma palabra y muchos libros que también nos ayudan. Y es algo bueno, no lo desechamos. Nosotros estudiamos, gracias a Dios, estudiamos 4 años seguidos para llegar al pastorado, pero hemos estudiado, ¿ves? Todos esos años, casi 12 años, 13 años que estamos de pastor, hermano, hemos estado estudiando todos los días, día y noche. Y dice el Señor entonces, Él constituyó pastores y maestros, amén, a fin de perfeccionar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y todo esto, hermano, está escrito en la palabra para que sepamos que hay un peligro cuando se busca a Dios también. Ojalá si solamente decir vamos a buscar a Dios y todo va bien. Pero la misma palabra nos advierte de que es importante que seamos adoctrinados, enseñados, porque el camino de Dios, hermano, tiene un enemigo y es Satanás. Ojalá en este camino solo sería estudiar y leer y ya estuvo, no. Pero hermano, tenemos, dice el apóstol Pedro, a un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Puede destruir pastores, puede destruir miembros, puede destruir iglesias enteras, Satanás, si no se tiene el poder del Espíritu Santo. Pero si el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, entonces, hermano, cualquier peligro, cualquier ataque que Satanás quiera meter en la iglesia, Dios va a defendernos, Dios va a revelarnos, Dios nos va a dar entendimiento para saber que no, la iglesia entre en problemas. ¿Cuántas iglesias hoy, ustedes lo saben, muchos de los que estamos acá, cuántas iglesias no se han dividido? ¿Verdad? Gracias a Dios que por esa palabra que Dios ha puesto acá y el Espíritu Santo, hermano, estamos aquí todos. Pero si no estuviera el Señor, esta iglesia, a esta iglesia que está acá, ya le puede salir 4 partes. Uno por allá, otro por allá, otro por allá, peleados. Pero ¿sabe por qué pelearíamos? Porque no tenemos al Espíritu Santo. Porque cuando no se tiene al Espíritu Santo, hermano, la gente solo busca su egoísmo, su orgullo. Les dicen algo, ay, nunca obedecen. Les llama la atención y lo que hacen, no, mejor me voy. Aquí no me gusta, me están llamando la atención, me están regañando, me están exigiendo. Mejor me voy a otra iglesia o hago mi iglesia. Y eso es lo que pasa, hermanos. Y lo que pasa en el mundo. Por eso, si ustedes saben de eso, lo han visto, que no es oculto ni es algo que no se sepa, hermano, así ha pasado. Pero eso no es lo que quiere realmente Dios. Lo que Dios quiere es que estemos unidos, es que no seamos arrastrados, confundidos. Por eso dice allí esta palabra, fluctuantes. Puse allá
lo que está en el diccionario bíblico, dice fluctuante significa ser llevado por la corriente sin dirección o flotar sobre las aguas a la deriva. Que uno, hermano, no sabe ni a dónde va, ni sabe por qué está en la iglesia. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que no quiere Dios de la iglesia. Que la iglesia debe tener dirección, y para eso sirve el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos tenga unidos, para que el Espíritu Santo nos haga sentir lo mismo y estemos disfrutando la unidad, el trabajo y aún los problemas. Dice la palabra que aún, ¿verdad?, en los problemas, en los momentos difíciles, la iglesia debe estar unida. No solamente en las fiestas, amén, que normalmente la iglesia muchas veces es grande pero nunca se reúne. La iglesia muchas veces se reúne cuando alguien se casa, entonces ves a todos los miembros, porque ese día hay pastel, hay tortas, hay refrescos, y ahora sí que todos vienen, salen de su escondite y llegan a la iglesia. Pero la iglesia no debe ser así. La iglesia debe de estar unida en la oración, unida en la búsqueda de la palabra, en la enseñanza, hermano, en hacer la voluntad de Dios. La iglesia debe estar unido en eso. Pero ¿cómo se puede lograr esa unidad? Solamente cuando los dones del Espíritu Santo están operando dentro de la iglesia. Entonces la iglesia puede tener una razón, porque es aburrido ir a una iglesia donde uno ni sabe por qué va. Amén. Es aburrido ir a la iglesia cuando uno ni sabe por qué estoy aquí sentado. Pero cuando ya empezaron a obrar los dones del Espíritu Santo, uno está en la iglesia, hermano, y son los ojos y los oídos de Dios. El que está allá está viendo cosas, está viendo, oyendo cosas que lo ayudan a ser activo en la iglesia. Uno no viene a perder el tiempo en la iglesia, uno viene para actuar, uno viene para que sirva. Amén. Por eso estos dones tienen que ver con el servicio, con el darle a otros algo. No es para nosotros, no es para nuestro orgullo, es para ayudar. Una profecía es para ayudar, una palabra es para ayudar, una sanidad es para ayudar, una palabra de fe es para ayudar a los miembros de la iglesia. Entonces, para que ya no seamos niños. Los niños se pelean a cada rato. Que la iglesia no se esté peleando a cada rato. Que el hermano tiene pleito con esto, que esta familia se está dividiendo porque esta familia no lo trató bien o porque lo otro, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos que uno de los problemas más terribles que hay en la iglesia es cuando hay novios. Es cuando la muchacha y el muchacho empiezan a enamorarse y que la familia no le gusta y que la otra familia no quiere, y cuando se van a casar hay problemas. Qué triste que en una iglesia se van a casar los muchachos y en vez de que haya gozo hay pleito. Pero así pasa cuando no hay el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo está operando en la iglesia, hermano, al contrario, se deben unir más. Ahora ya no son dos familias, ahora son una familia. La familia de la muchacha y la familia del muchacho se deben llevar bien. Pero ¿qué pasa? Lo contrario. Porque no está el Espíritu Santo. Entonces para esto sirve que el Espíritu Santo esté en la iglesia y esté operando en nuestras vidas. Solo hay una forma de no ser engañado, y es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con discernimiento. Romanos 8:14 dice claramente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una verdad tan grande, indiscutible. Tú me puedes decir: no, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo sé que soy su hijo y yo sé que me va a meter al cielo. Pero hoy lo que dice la palabra, no se trata de lo que nosotros digamos o creamos o cómo lo creamos o cómo lo queramos creer, no. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios el que te hizo venir hoy. Pero yo no sé si vas a seguir viniendo, porque si viniste y luego no quieres seguir viniendo y rechazas al Espíritu Santo, entonces no estás guiado por el Espíritu Santo, estás rechazando su guianza. Pero dice acá: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos
de Dios. Dice 1 Corintios 12, 1, 12, entonces dice: no quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no conocías a Dios, se les extraviaba llevando como si fueran ídolos mudos, donde les lleve la corriente. Y por eso hay mucha gente que ha llegado a meterse en cosas terribles, porque no tiene dirección. Dice que es católico, pero se va con el brujo, se va a adorar la muerte, se vuelve masón, se vuelve de todo. ¿Cuánta gente vive así, hermano? ¿Por qué? Porque no tienen una fe real. O sea, la fe se lo lleva el viento, las palabras se lo lleva el viento, lo que cree se lo lleva el viento. Cualquiera cosa que le digan lo va a creer, cualquiera cosa que le prediquen o alguien le invite, vamos. Entonces dice Pablo: no quiero que ignoréis los dones espirituales, porque ustedes cuando eran gentiles se les extraviaban, se les perdía, se les llevaba donde sea, como se les lleva a los ídolos mudos, que no pueden decir: no me lleves, no quiero ir. Si no los ponen allá, ahí se quedan, los ponen allá, ahí se quedan. ¿Cuánta gente no vive así? Lo que le diga su pensamiento, lo que el diablo le diga. Porque si no somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, solamente hay dos espíritus que guían a los hombres en la tierra: o es Dios o es el diablo. Cualquier otro que te guíe aparte de Dios no es un espíritu por allá bueno, es el diablo. Porque no hay otro espíritu que guíe a la gente. Si no nos guía Dios, nos guía Satanás. Y por eso es importante, y por eso el Señor dice aquí en esta palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermano, esto es algo que vamos a ir aprendiendo. Hoy no vamos a hablar, no estamos hablando de cómo funciona cada don. Eso lo vamos a dejar para otro estudio. Pero lo que estamos viendo acá es la importancia de que no ignoremos. Por eso la palabra dice acá: no quiero, hermanos, hijos de Dios, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuánto tú como creyente sabes de los dones espirituales? ¿Sabes qué es el don de discernimiento? ¿Sabes qué es el don de fe? ¿Sabes cuáles son los dones de sanidad? ¿Sabes cuáles son los dones de hablar en lenguas? Pues mucha gente que aunque sea cristiano, hermano, no lo sabe. Pero Dios dice: no ignoréis. Pablo le dice a la iglesia: no ignoréis. No sean ignorantes, o no pongan a un lado. No digan: a mí no me importa eso, yo solamente voy a cantar, yo solamente voy a llegar a la iglesia y me siento y se acabó. No me sé lo que hagan, que griten, que canten, que profeticen o que hablen en lengua. A mí no me importa eso. No se puede, porque si es así, entonces no estamos tomando lo más preciado que Dios nos quiere dar. Y Dios nos quiere dar, hermanos, a su Espíritu, para que ya no te guíe un hombre, no el pastor, sino que el Espíritu de Dios te va a guiar, y tú vas a saber qué hacer con eso que tú le llamas creer, con eso que tú le llamas fe, eso que tú le llamas religión. Porque esto es religión. No es malo tener religión, pero tener una religión donde haya realmente una fe centrada y una doctrina verdadera. Entonces es importante, hermanos, amén, que aprendamos y que conozcamos los dones del Espíritu Santo, porque este Espíritu Santo y sus dones es, hermano, lo que va a ayudarnos a quitar todas nuestras asperezas y entendernos unos con otros. No importa el nivel que tengan los que vengan. Aquí pueden venir gente preparada, doctores, maestros, licenciados, no importa, pero en Cristo, dice la palabra de Dios, somos uno. En Cristo no hay pobre, no hay rico, no hay mujer, no hay hombre, sino que todos somos uno en Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y así nos quiere ver el Señor. Nos ponemos de pie, hermanos, amén, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Yo le invito, amén, que busque a Cristo, que busque, amén, la enseñanza del Espíritu Santo. Dios estableció maestros, pastores y maestros. Es necesario los pastores y maestros, ¿verdad? Y para eso Dios nos ha puesto acá, para enseñarles, hermanos, la verdad. Que no simplemente nos bauticemos y nos hagamos miembros, sino que digas: de verdad, vale la pena servir a Cristo, vale la pena ir a esa iglesia, vale la pena invertir tiempo y todo lo demás para seguir esta fe. Bueno,
Eso lo vamos a saber cuando nosotros veamos los frutos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, cuando usted acepte de verdad servir a Dios con todo su corazón y con conocimiento. Vamos a orar, amén, y allí pídale al Señor allá en su lugar, o si quiere venir al altar, está libre el altar, amén, y que pídale al Señor: Señor, yo quiero que tú me guíes. Como esta palabra lo ha dicho, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Sabes quiénes van a entrar al cielo? Los hijos de Dios. Así que Dios te está invitando a que tú seas verdaderamente su hijo. Amén. Deja que Dios te guíe, deja que el Espíritu Santo te guíe. Pídeselo al Señor en esta noche. Dile: Señor, yo no entendía esto, yo no sabía que esto es así, pero hoy que lo estás diciendo, hoy que lo estoy entendiendo, Padre, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú, Señor, entres a mi vida, que tus dones yo los conozca bien, en que yo pueda andar mirando con mis ojos espirituales la verdad, oyendo las cosas verdaderas con mis oídos espirituales. Díselo al Señor esta noche. Amén. Levanta tu mano al Señor, porque Él quiere ayudarte, porque Él quiere bendecirte. Sabes, es una bendición tan grande tener el Espíritu de Dios. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que hoy está haciendo la obra en la vida de las personas. Él es el que puede darte entendimiento. Él es el maestro de maestros. Aleluya. Dale gracias, ora al Señor. Dile: Padre, yo quiero tu Espíritu, yo quiero que tú te muevas en mi vida. Yo quiero conocerte más, conocer tu verdad, Señor. Yo quiero, Padre, en esta hermosa hora, Padre Celestial, no queremos ser ignorantes más. No queremos ignorarte más, Señor. No queremos ignorar tu verdad, tu palabra, tu Espíritu, que hace la obra, que cambia y transforma vidas, que cambia los corazones, Señor. Padre mío, queremos que tú nos guíes, Padre Celestial. Que no seamos como los ídolos mudos, que no tienen sentimiento, que no tienen dirección. Padre, guíanos, que caminemos cada día guiados por ti. Allá en la escuela, allá en el trabajo, allá en el negocio que tenemos, allá en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la intimidad de nuestro hogar. Queremos que tú nos guíes, Padre Santo. Guía a nuestros hijos, guía a nuestros nietos, guía a los ministerios que tenemos, Padre Santo. Padre mío, eso es lo que tú dices en tu palabra: los que son guiados por ti. Pero Padre mío, son los que son guiados en todas estas áreas de la vida. Si estamos enfermos, guíanos, sánanos. Padre mío, si tenemos problemas, guíanos para salir de ese problema. Si tenemos, Señor, alguna adicción, algún vicio, Padre mío, guíanos con tu Espíritu Santo, Padre, para que lo podamos dejar. Guíanos para poder caminar sin la necesidad del alcohol, sin la necesidad de la droga, sin la necesidad de alguna cosa, Padre, que solamente mancha más nuestra vida y corazón. Padre mío, guía a nuestros hijos, a la juventud, para que sepan caminar en este mundo tan difícil, complicado. Padre mío, guíanos, guíanos, y que tus dones se dejen ver en nuestra vida. Señor, lo necesitamos para comprender, para entender, Padre mío, tu voluntad en cada paso que damos, en cada decisión importante que tomemos. Guíanos, Padre, para que no tomemos malas decisiones, que luego nos arrepintamos de haber tomado ese camino, esa decisión, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Guíanos para andar en tu verdad, Padre eterno. Guíanos, Padre, guíanos. Manifiéstate en nuestra vida, eterno Dios.
En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pido, Padre Santo. Te lo ruego, Señor. Alabo tu nombre, Padre Celestial. Sé que tú estás aquí. Sana, liberta, transforma corazones con el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Guíanos a toda verdad, Señor. A toda verdad en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.